La primera criatura fue Fragmentos de burbuja. Su autor, Juan Antonio Fernández Madrigal, que es doctor ingeniero en informática, ha venido desde Málaga, él además trabaja en la universidad de allí, ha trabajado esta mañana, me consta. Qué remedio. Y bueno, también es investigador en robótica. Y bueno, pues vamos a introduciros un poquito a aquellos que no conozcáis Fragmentos de burbuja, que yo creo que a estas alturas a lo mejor no es demasiada gente. Entonces, lo que yo quería, como ya hemos hecho alguna otra presentación, pues sobre todo es, que no sea siempre lo mismo, enfocarla desde el punto de vista del lector, que no es lector del género de ciencia ficción, pues intentar darles tú o los dos nuestro punto de vista para que sepa qué se puede encontrar cuando se ponga a leer Fragmentos de burbuja. Sí, la verdad que ya hemos tenido alguna presentación y ya hemos contado muchas. Hemos intentado no contar cosas, pero hemos contado muchas cosas. Piri me decía, no, ya se puede contar cosas, no, yo no quiero contar cosas, yo quiero que las leáis vosotros. Entonces se le ocurrió pues intentar verlo desde el punto de vista de alguien que no fuera aficionado al género y contar un poco sobre eso. Como yo soy aficionado al género me es muy complicado, pero bueno, mirándolo desde fuera, el libro, si os gustan las historias que se van, digamos, de las que no se conocen nada y se van formando conforme uno va leyendo el libro, pero que al principio no conoce absolutamente nada, el libro está formado así, está construido así. O sea, uno empieza a leerlo y no sabe nada porque además los personajes, el primero, porque solo son 5 personajes, el primer personaje tampoco sabe nada de lo que está pasando. Entonces, lo que uno se encuentra es una historia que se le va descubriendo entera. Al principio no hay ninguna referencia previa, de hecho ni siquiera hay referencia de contexto de localización, ni de quizá alguna temporal, pero poca cosa. Entonces, un mundo completamente misterioso, es muy minimalista al principio, parece que no hay nada, literalmente prácticamente no hay nada. Hay un solo personaje y parece que está solo, que no hay nadie más. Pero se va formando una historia, también aparecen otros personajes después, no muchos, pero van apareciendo y se va formando una historia completa que al final, a mí no me gustan los finales abiertos y se cierra completamente. Y es una historia con unas tramas, creo yo, bastante elaboradas y bastante complejas para lo minimalista que empieza siendo. Que sea minimalista no quiere decir que sea rápido de leer, sobre todo porque se empieza metiéndose en la cabeza del primer personaje. Entonces, en realidad el lector se mete en la cabeza de los 5 personajes, uno detrás de otro. Y ninguno tiene nada que ver con el anterior, ni con los demás. Entonces, al meterse en la cabeza, estás viendo los pensamientos de lo que piensa, lo que siente y lo que ve ese personaje. Eso no es minimalista, eso es denso y de hecho los personajes están bastante mal mentalmente, con lo cual cuesta trabajo. Pero eso es lo que le da cierta complejidad psicológica a la novela y al final eso se junta con la trama que se va formando, como digo, la historia. Se va enlazando con historias muy antiguas de lo que pasó en ese mundo hace mucho tiempo, bueno, ese mundo es este mundo, y se enlaza después al final con otra historia de lo que vendrá después. Entonces es una historia de descubrimiento para el lector, pienso yo. Yo lo que le diría a un lector que no fuera de género, sobre todo, es que el comienzo quizás sea lo más dificultoso, porque, a ver, todos los personajes están mal. Pero el peor es el primero, está como una cabra. O sea, el primero es que además, digamos que despierta a todo, al mundo, a sus sentidos y a todo, ¿no? Sí, el primero no recuerda nada. Desde la primera página te metes en la cabeza del primero y te das cuenta que no se acuerda de nada. Y está huyendo de algo de lo que no se acuerda qué es, pero él está huyendo. En un mundo que no parece tener nada, que poco a poco va adquiriendo cosas y va apareciendo cosas, pero al principio parece que no es nada. Una persona que además parece que ha vivido así siglos, si es que es una persona, que tampoco se sabe. Entonces, claro, siglos viviendo así. No había caja central ni había. Ha sido una alucinación. No hay voces, no. Bueno, pues varios siglos viviendo así, pues evidentemente la cabeza la tiene ida, está muy perjudicado. Entonces, en ese sentido es denso de entender por qué piensa eso y por qué piensa como piensa.
De todas formas, ese es el primer personaje. Después van pasando otros personajes que están mal de otra forma. Entonces uno se va, como diría yo, se va despejando la cabeza, se pierde todas las tonterías que tenía el personaje anterior y se mete en la cabeza del siguiente. Y el siguiente no tiene nada que ver. Y va formando la historia. Yo creo que al final uno se va acostumbrando, va siguiendo el ritmo y ya se engancha la historia. Y la gente que lo ha leído, porque ya han salido bastantes reseñas, pues todos coinciden que al final engancha bastante y que llega hasta el final y satisface mucho. Pero igualmente coinciden en que al principio cuesta un poco más de trabajo meterse. Sí, porque yo insisto que es el que peor está. De hecho, yo la primera vez que leí el manuscrito, pues me pasaba eso. Había momentos que te perdías porque lógicamente te pierdes tanto como tan perdido está el personaje. Pero es que además yo al principio pensaba, pero vamos a ver, ¿es humano? ¿No es humano? ¿Esto qué es? Yo no ¿Esto qué es lo que es? No lo voy a contar ni siquiera ahora. No, ya no sé qué lo vas a contar. Pero digamos que es algo o alguien que corre. No puedo decir más. Bueno, es una tontería, pero vaya, que no se sabe si es humano o no y hace cosas, bueno, parece una persona, pero hace cosas que de repente hace una cosa y además de forma natural y tú dices, eso no lo hacen las personas. Entonces, ¿será una persona o no lo será? No tarda mucho en darte cuenta de lo que es. No es ni siquiera hay que llegar a la mitad del libro para darse cuenta, pero al principio no se sabe lo que es.